Regresamos con más de Noticias Entre Políticos. A ustedes gracias por estar allí con nosotros. Nuestra cuenta de Twitter, @políticoscdn37. Nos preguntamos esta noche, ¿creen ustedes que se ha politizado de alguna manera la marcha contra la corrupción y la impunidad? ¿O creen ustedes, yo voy a hacer otra pregunta, que la marcha está más vigente que nunca? Y que no es un tema político, aunque bueno, yo sí considero que no es un tema de politización, a lo mejor de partidización. Esta marcha, por supuesto, es una marcha política. Todo el que asiste allí es porque tiene un interés político y viendo la política desde la perspectiva de que todos los que estamos o queremos hacer política son los que nos interesa lo que ocurre a nuestro alrededor, mejorar nuestro entorno. O al menos ese es el concepto fundamental. ¿Qué piensan ustedes? Cuando la gente habla de politización, sabemos que no es a eso a lo que se refiere. No es el término ideal. El tema de la participación de la política o políticos en la marcha, primero, efectivamente, la marcha es una acción política, una acción ciudadana. O sea, es un reclamo a mayor transparencia, mayor control, mejor uso de los recursos públicos y que quienes se le imputa, ya sea oficialmente por la justicia, el Ministerio Público o el rumor público, como decía Alexis, que el presidente planteó que son el rumor público y iba a empezar la acción. Y además el Ministerio Público pueda empezar una acción solo por el rumor público, investigar. Efectivamente, lo malo está que no aparezcan culpables, que no se le imputa a nadie. Y muchas veces se ve el desfalco, se ve la falta de recursos. Entonces atrás no hay nadie que haya ser responsable de ello. Ahí se ve la impunidad y la sociedad está cansada de esto. De que cuando a alguien se le reconoce con un grado y las pruebas a veces se someten y se ven y al final se declara un no al lugar o se declara inadmisible la querella o se retira también, porque han pasado muchos casos donde el Estado retira su rol de acusador y demuestra la falta de interés en la querella misma. O sea que también existe una situación donde el Estado mismo actúa y apoya la parte de la impunidad. Entonces, lo que hay que diferenciar no es que los políticos no participen en la marcha. Deben los políticos participar en la marcha. Lo que no se puede es asumir la convocatoria, ser de las personas que motiven a que se participe cuando usted no tiene calidad para ello. No estoy imputando a ningún partido político específico porque que se dice que el PRM convocó su comisión política para conocer el tema. Se dice hasta que el presidente Hipólito Mejía en ese momento dijo, yo no voy a caminar porque pero no voy a caminar. Yo soy un expresidente y no me luce estar en eso. Y creo que esos temas en los partidos se discuten, lo que pasa muchas veces no trascienden, porque son temas muy internos, o sea, con mucha discreción que deberá discutirse y no estarlo hablando y vendiendo en medios de comunicación. Finalmente, yo quiero suscribir la declaración de Ramón Rogelio Genao, el secretario general de nuestro partido, que hace 4 o 5 días planteó que los partidos no deberían estar en la marcha como partido. Sí pueden estar sus miembros que le interese. Yo pienso que es una posición importante del bloque opositor, que hay gente que sí entiende, que tiene conciencia de ello. Ahora, por ejemplo, y aquí culmino, Minuta Vargas y Mirabal, yo la vi marchando en el 4% desde el principio. Y pienso que siempre ha actuado y ha planteado el tema de corrupción equidistante. Eduardo Estrella, lo mismo. Lo mismo, aunque no coincido mucho con él, pero Guillermo Moreno también sé que ha sido abanderado de la transparencia y corrupción, pero hay otros que no pueden, porque ser opositor no significa que usted es más serio que todo el mundo. Y eso es lo que entiendo que puede desacreditar un poco la convocatoria de la marcha. Yo quiero ayudar a nuestro queridísimo presidente y colega Elpidio, porque yo soy miembro de la Comisión Política del Partido Revolucionario Moderno y puedo hablar, y estuve en la reunión que nosotros sostuvimos este miércoles a las 10 de la mañana. Y en ningún momento ese fue el tema de agenda, don Elpidio, y público televidente. Nosotros ahora estamos inmiscuidos en un tema de reestructuración institucional. Ahora sí fuimos, y el tema sí estuvo en el tema de agenda, decir que poníamos a disposición del país a todos los que tenían función pública o habían sido presidente, expresidente de alguno de los poderes del Estado, para que sean investigados en el tema que hoy ocupa la atención de todo el mundo. El tema de Odebrecht. Y nosotros, esa fue nuestra posición, no la posición de la marcha. Nosotros estamos claros de que esto es un nacional ciudadano, de que el Partido Revolucionario Moderno, como vamos a ir muchos, no como partido per se, vamos, inclusive, y tengo que decir esto, la fiebre, y quisiera hacer la pregunta a don Elpidio. Elpidio, ¿usted está a favor de la corrupción? ¿Usted está a favor de la impunidad?
Entonces, esa debe ser, yo quiero preguntarle eso y que usted me conteste, porque esto no es a favor del PLD, no en contra del PLD, esto es a favor de que se cumplan con las leyes en la República Dominicana. Yo comencé mi intervención diciendo justamente que todos en la sociedad rechazamos la corrupción y rechazamos la impunidad. Ahora bien, hay quienes aprovechan los movimientos sociales para obtener beneficios políticos. Muchas gracias, presidente. No eso era lo que yo quería que usted me contestara. Pero déjeme volver de nuevo a mi turno y así quería que era lo que me contestara. Le di una pregunta, le va a hacer la contrarréplica. Sí, él me la respondió. No, y me respondió. Puede continuar. Usted le hizo una pregunta para que él me contestara y volver de nuevo. Es parte de la réplica y contrarréplica. Usted le hace una pregunta, tiene que esperar que él termine de responder. Eso es parte del juego. Sí, él lo está haciendo. Él lo ha hecho brillantemente. Lo que yo quería, el maestro Elpidio lo ha hecho y no ha dado la razón. Y yo creo que ya él entendió, Elpidio entendió bien claro que en esta marcha no es del Partido Revolucionario Moderno, no es del Partido Reformista, no es de la fuerza opositora, y que debemos involucrarnos todos los ciudadanos que creamos en una democracia, que creamos en el respeto, que creamos en que tenemos que parar la corrupción. Y es lo que nosotros queremos, y queremos decirle, nosotros queremos involucrarnos como oposición, en una oposición propositiva, Elpidio. No, y te lo digo como presidente, como hermano, como legislador, lo que nosotros queremos es que en el país la impunidad y que la soga no se rompa por lo más débil. Y vuelvo y repito, que la soga no se siga rompiendo por lo más débil. En el caso, y voy a poner caso al aviso, le voy a decir esto, por ejemplo, Luis Abinader, que sí planteó él personalmente que iba, no como Partido Revolucionario Moderno, porque en los organismos no tocamos el sistema per se. Ustedes saben esto, presidente. Luis no está en el país. Luis no estuvo en la comisión política para ayudarlo. Y el que estuvo fue el compañero Hipólito Mejía, que todos conocemos bien su posición en torno a eso. Entonces, para concluir, lo que quiero decirle en torno a este tema es que vamos a nosotros como políticos a pedir de que en el tren gubernamental haya más pulcritud, haya más transparencia, inclusive el mismo tema de la OISOE, donde los que quedaron detenidos fueron unos peones, el mismo tema de los tucanos, donde los que quedaron detenidos fueron unos peones, y ahora en Punta Catalina o en Odebrecht, los que van a quedar detenidos, y lo estoy ya como crónica de una muerte anunciada, van a ser peones. Ese es el objetivo de la marcha. El objetivo de la marcha no es que la apoye un partido, que la apoye otro, no. El objetivo de la marcha es que haya cero corrupción y que por lo menos exista un preso por estas situaciones. Sí. En esa marcha se buscan varios objetivos, no un solo. Se ha publicitado que el objetivo es un solo, pero yo no creo que podamos hablar de un solo objetivo que los sectores que promueven esta marcha estén persiguiendo. Por ejemplo, a lo interno de los partidos se pudiera utilizar esta marcha para buscar posicionamiento de grupos internos, número uno. Número dos, hay sectores económicos que buscan objetivos distintos a los que han dicho que persiguen los organizadores de la marcha. Por ejemplo, hay sectores que perfectamente pudieran estar financiando esa marcha porque pudieran estar detrás del fracaso de las plantas de Punta Catalina. Hay grupos económicos que no quieren que el gobierno encienda las plantas de Punta Catalina. Debe recordarse que el pacto eléctrico, que el acuerdo de Madrid tocó su fin y que el gobierno está licitando la compra de 900 megavatios en el mercado. Como el gobierno está impulsando la construcción de esta planta, los precios a que se está negociando
el kilovatio es menos de la mitad con lo que se está pagando en este momento. Y entonces esos grupos pudieran no estar conformes con que el gobierno finalmente encienda esas plantas y presione la negociación a un precio más bajo del kilovatio. Y pudieran perfectamente estar detrás, por la marcha financiando el éxito con el objetivo, lógicamente, de generar una situación política adversa para el gobierno. De modo que no solo debemos fijar la atención en los objetivos que los organizadores de la marcha dicen que ellos persiguen. Hay otros objetivos y están ocultos y no se le dice a la población. Bueno, yo pregunto, Elpidio, ¿los organizadores no saben quiénes son esos sectores? ¿Y quiénes son esos grupos económicos? ¿Cuáles son esos grupos económicos? ¿Quiénes son esos grupos internos que están buscando posicionamiento? Para hablarle claro a la gente, ¿no? Pero es que lo primero que yo creo... Pero deja que el Elpidio responda. Lo va a ayudar. Bien, ¿No ayude? Lo primero es que a lo interno del PRM, Sí. evidentemente, quien ejerció el gobierno 2000-2004 es Hipólito Mejía. Sí. Y Luis Abinader persigue desplazar a Hipólito Mejía, tratando de alguna manera... Eso es la Pero política. son políticos, pero los sectores, presidente. Por porque ejemplo, usted ya está yendo por a ejemplo, La esencia de ese planteamiento. Yo los sectores. comencé tocando el tema político y cómo los grupos internos Que buscan posicionamiento. pudieran estar alimentando A ver, de el una rueda de éxito prensa hoy. de esa marcha A ver, Martínez, de una para rueda de prensa. sacar beneficio político. Sí. Número uno. Y número dos, recuerden que Odebrecht está vinculado a la construcción de Punta Catalina junto con un consorcio empresarial. Sí. Y el hecho de que enciendan 700 kilovatios, evidentemente que pone al gobierno en una situación ventajosa para negociar a bajos precios el kilovatio del sector privado que participa en el mercado spot de energía. Pero a mí me cuesta a veces entender esas cosas, pero yo entiendo que hay un tema de pugna económica en todos los gobiernos del mundo, sí, pero fíjense una cosa, el gobierno de Danilo Medina no se ha caracterizado por mantener una pugna directa con el empresariado, Elpidio. Hasta ahora se han llevado, al parecer, muy bien. Yo incluso cuando fui a la Cumbre de las Américas participaron en reuniones juntos y constantemente se habla de ese trabajo mancomunado del sector privado con el sector público. Entonces, ¿cómo ahora pensar que son los grupos económicos los que están buscando algo que va a beneficiar al país en su mayoría y que no se puede generar una mejor negociación? Catherine, mira, el compañero Elpidio le echó lodo a Hipólito y a Luis. Y siempre lo que hacen los PLDistas es que cuando hay una situación se retrotraen al tiempo y vuelven 2000 y 2004. Esto no puede seguir pasando en nuestro país y se lo doy porque usted es un hombre de visión y de luces. La pregunta es, presidente, ¿cuáles son esos sectores? Díganos, no me mencione de nuevo y siga atacando y mencionando inclusive que le hace daño a usted. Cuando nosotros acabamos con políticos y lo mencionamos y indagamos cosas que no son reales, entonces estamos nosotros haciendo un mal trabajo. Entonces, ahora, no yo lo que quiero, no, PRM. hábleme sobre el tema de los sectores económicos. No pero escúcheme, pero ya PRM. usted lo mencionó. Vamos, mire, yo voy a hacer aquí ese negocio. ¿Cuáles son los sectores? No se disputan el liderazgo del Pero PRM. ¿cuáles son los sectores? Pero mire, es que ¿Quién tiene que haber gobernó algún tipo de- Los sectores 2000, económicos. 2004. Pero los puede sectores... ¿quién ¿Quiénes gobernó están y demás? persiguiendo la candidatura presidencial del PRM en estos momentos? Elpidio, vamos a dejar hablar ahora a Mira, Michelle, yo por creo favor. que dentro de Alexis. independientemente de las pujas de lo que es la presión, pero también no solamente política y sociales, sí existen y se dan en todas las organizaciones políticas, sea cual sea que sea su nombre. Lamentablemente el tema de que independientemente de cuando se menciona, y creo que tal vez entonces mejor aclarar aquí para Alexis, de que el PRM aquí sí se ha evidenciado en los últimos días de que los partidos de oposición, del bloque opositor, han querido politizarla. Vemos en las redes sociales cómo hacen un llamado con sus logos partidarios
a acudir a la marcha. Entonces, eso sí es politizar a la marcha. No se puede apoyar, y por más políticos que seamos y que creamos en las causas sociales, ese tipo de actuaciones no se puede apoyar, porque ya deja de ser una causa social y ciudadana donde hay partidos políticos y líderes partidarios que hacen no solamente en sus redes, sino comentarios en los medios de comunicación donde se hace el llamado. Pero dentro de ese grupo económico, yo quisiera saber quién es que está entonces patrocinando. No lo sé, pero quisiera saber quiénes están patrocinando la confección de gorras, de t-shirt, que sí son verdes, pero muchos también tienen señalizaciones, impresiones que se están haciendo, y vemos personas en las redes que lo están haciendo. Y eso tiene que responder alguien a eso, porque no todo el mundo puede tenerlo. Pero lamentablemente los que están haciendo fuera del llamado, y si tú puedes saberlo, vamos a decir que entonces no es el PIDE, entonces díganos ustedes. No, pero ven, yo escúchame. Si no es el PRM, ¿quién pudiera ser? Pero hay que entender también que sectores esta marcha, económicos, y te voy a esto decir, no se puede y lo mencionó el PIDE. no se puede hacer, sino es solamente buscar en aras de un objetivo y un bien común, y se está buscando el protagonismo, pierde el sentido de la marcha. Pero yo lo que quisiera ver es que al final no solamente se haga una marcha, sino que se lleven propuestas de cómo se quiere que se acabe con la corrupción, que se acabe con la impunidad, porque yo no veo ninguna propuesta. Cuando se hacía lo del 4% para la educación, había una propuesta al final del día que se quería llevar. Entonces esa presión, esos grupos sociales simplemente van a marchar y va a quedar ahí. Y yo quiero que también aprovechen ellos, que los que no tengan calidad, como dice Benny, para estar ahí, porque han sido señalados por corrupción y por escándalos que han tenido anteriormente, también lo señalen y no lo permitan ellos que caminen con ellos. Si lo ven ahí, lo saquen. Que si lo ven ahí, lo saquen, porque y eso ahí es parte de su recriminen. responsabilidad social. Y si Claro, quieren no te comenzar a dar un alegres, sino que hay gente que se sabe. por supuesto. Que ahora pero- son opositores. y Han no, estado y quieren- 1000 años en el tren y gubernamental. quieren estar ahí o para tomar pululando. protagonismo, Claro. y esos mismos grupos ciudadanos de la sociedad civil deben de Que señalarlo y nunca han hacerlo marchado. en la marcha. Nunca han ¿eh? marchado y nunca han exigido, No, nunca pero han ahora es exigido bueno que impunidad. no hay Michelle, acompáñame ¿Ustedes saben para qué? que entonces cuando ¿Para lo qué? veamos entre Ben y me y yo te ayudemos a sacarlo. Fíjense una cosa, a mí me llama Yo tengo un particularmente... compromiso en Barahona, pero apoyar la marcha, ¿verdad? A mí me llama particularmente la atención lo siguiente. Llegazo. Por ejemplo, cuando uno ve luchas sociales en otros países de América Latina, las comparaciones suelen ser siempre odiosas, pero caso Argentina, caso México, caso Chile, incluso cuando llevaron adelante una lucha por el tema de la educación. El tema de educación, sí. El Uno porcentaje de veía educación, sobre todo esas luchas sociales encabezadas por quienes, por estudiantes, encabezados por bachilleres o por gente que estaba en las universidades. El movimiento estudiantil en la República Dominicana La de Bengo es... Eche en Venezuela En fue Venezuela también fue muy fuerte. interesante. Cuando John uno ve este Bengo tipo Eche. de reclamos ciudadanos, a mí me cuesta a veces entender por qué es que no hay un conglomerado, por ejemplo, del sector estudiantil en pleno. Sí. No un grupito, no, el sector estudiantil en pleno. Mira. Y lo digo porque, Benny, y en esto yo me parece extraño, porque las caras que yo veo que están convocando a la marcha, no estoy quitándole mérito alguno a la marcha. Claro. Estoy absolutamente en contra de la corrupción y absolutamente en contra de la impunidad. Son dos males terribles para la democracia. Pero la gente que convoca la marcha no es otra cosa sino políticos. Y yo no estoy diciendo que eso sea malo. Lo que yo sí creo es que desde un principio, a lo mejor ha debido convocarse una manifestación de carácter político, y si las fuerzas políticas de la República Dominicana, incluyendo a todos los partidos de la oposición, Sí, lo han señalado. tienen la suficiente fuerza como para movilizar a la gente ese en es la el calle, tema. pues entonces, ¿por qué no lo Mira, hacen? ha tocado un tema importantísimo. Mira, Tienen que esperar a que la Perdóname, ciudadanía Alexis, convoque, perdóname. una ciudadanía que es como... En el año ella. 2006 yo participé en una marcha contra la corrupción y la impunidad muy parecida a Sí. esta. En ese momento era encabezada por el propio Foro Ciudadano, Participación Ciudadana, Finjus y demás entidades. Y efectivamente ahí se veía la sociedad civil en pleno. Había muchos movimientos juveniles en esa época. Estoy harto, me acuerdo, Sí. La Revuelta. Yo era presidente de Pro Juventud, que era un movimiento también juvenil en ese momento. Encabezábamos esa marcha. Pero ha perdido espacio la sociedad civil porque muchas veces no tiene una agenda continua en el tiempo, y el propio relevo Son de del esas momento. de esas personas no permite que haya nuevas caras, como tú dices, en estos procesos. Ahora, yo pienso, y lo que más me gusta a mí son las manifestaciones un poco espontáneas. Son difíciles. A veces la gente puede encontrar, son espontáneas de verdad. Y en nuestro país no es dado a que la gente salga, un país muy conservador, que no tiene esa naturaleza de marchar y mucho menos. Y la mayoría de esos grupos juveniles, que yo mismo me salí en un buen tiempo, porque fueron permeados por diferentes litorales políticos y a veces poniéndolo al servicio
de muchos editoriales políticos. a eso me refiero, coyuntura, que es muy difícil. porque yo iba claramente, perdón, aquí culpando, yo decía, no, yo soy reformista, pero también hago vida social. Claro. Ahora, hay gente que también, en ese velo de sociedad civil, hace 1000 cosas y apoyan candidatos en todos los procesos diferentes. Entonces, ahí pierde un poco de credibilidad. Yo pienso que hoy Pero es que día... yo creo que no hay ningún problema con que todo el que Tú vaya digas, ahí- exactamente. yo Ahí me gusta la transparencia en entiendo ese que hay un sentido. tema de hasta de transparencia sí, Claro. con el mensaje. Y que la gente sepa Que la quiénes son. gente sepa que los partidos políticos Pueden X, Y o Z, o a lo mejor no todo el partido No, está de los acuerdo, pero políticos, yo como sí. partido... Los estoy de políticos, yo pienso en los políticos, Pero- más que los Pero la partidos. gente que te con identificaciones Los ahí, de partidos alguna manera u otra carecen de llegan. credibilidad. Todos. Pero yo Eso no, es- yo no. y eso es Para mira, convocar una A una manifestación de este tipo. Fíjate que una parte de los organizadores le están pidiendo a los partidos que no participen. Genao Porque hablaba ellos de eso. están conscientes Pero- que participando los líderes políticos y llevando Lo que se hace es que se emblemas enturbia. de su partido, Totalmente. la bandera de La su desvirtúa. partido, terminan contaminando la Pero equidad. Pero yo voy a, yo quiero que me Ahora, contestes. Pero hay dos cosas. La Yo, escasa Benny, credibilidad. mira, Yo espero pero que sea hay exitoso. algo. del Sí, sistema pero, de partidos. Presidente, nosotros establecimos acá, y yo quiero saber, ¿por qué si un partido, si los partidos son, si ustedes llaman a los partidos de oposición, que somos los que estamos para llegar al gobierno, participen en una marcha es malo? ¿Cuál es lo malo de un partido, escúcheme, Institucionalmente participar no, en una marcha? Yo le voy a decir eso algo. no es Háganle esa saludable. pregunta a los Pero, organizadores pero de déjeme la decirle, marcha. No es saludable. ahí quiero, Ahora, político, entonces, sí, tú tienes que ir, y tú puedes escúcheme, ir. ahí quería llegar. Usted me dice, hágale esa pregunta Y a a los Milagro Tibós, por organizadores ejemplo. de la marcha. Ajá. Entonces, ya ahí usted está admitiendo ante el público que realmente no está politizada, que hay organizadores que son los que están haciendo la marcha. Y déjenme decirle algo, cuando nosotros decimos que esa marcha la está haciendo, como usted ha querido dejar aquí entredicho, que le está haciendo un partido político, le estamos faltando inclusive hasta Guadalupe. Guadalupe la hemos visto en todos los certámenes, de luchas Eso aquí, así, y ha ha aguantado convocado. hasta bomba, siendo diputada. Ha Y convocado. ella está entre los organizadores. Claro. Y usted me va a decir aquí, Pero ella a su compañera, ella es gente Ella es política, política, ella pero no está no mal. representa un partido. Lo que escúcheme, pasa es que Guadalupe, escúcheme, No, porque estaba en Guadalupe, un partido que fuera, lo mataron. escúchame, fuera de ser, de haber sido dirigente política, de estar en eso, Es una activista nadie social. es una activista, Eso es primero social Es así, y es después política. Eso no se puede Guada- quitar, entonces, obviamente. ella está Y entre es los legalidad, organizadores. ¿verdad? Entonces, Que le puedo decir a usted, Señores, pueden ahora, ser señores, organizadores. siempre Si un han estado en partido- política. Sí, pero si usted ve un partido, vamos a ver el Siempre. ejercicio, Alex, si usted ve un partido que hace un Siempre han llamado estado a la en marcha política, con sus organizado identificaciones en partidarias, no partidos estoy diciendo el PRM, ¿no la está politizando? pero déjame decirte, No, pero sí o escúchame, no, politizar, es así. y yo lo voy a poner, Pero tú no lo yo voy a dijiste asumir bien. lo que ustedes dicen. No, Voy yo a lo asumir asumo, lo que, que la no lo que ustedes conteste. dicen, lo que dice Elpidia. Con coherencia, Elpidia, que Hipólito conteste actuó la con pregunta. coherencia. ¿Qué dijo Hipólito? Pero usted está como la... ¿Y cuándo usted ha visto un vicepresidente Un presidente, ¿cómo vicepresidente? marchando? Como presidente, vicepresidente. Expresidente. Ah, ahora Presidente, sí. déjeme Marchando. decirme, yo decía a veces, y Encabezando aquí una me protesta. parece que tengo un amigo que está como la chiva loca. Si tú la amarras corta, se ahorca. Si la amarras larga, se enreda. Y si la suelta, se va. Porque usted mismo acaba de decir de que Hipólito está en eso. Mira. Y ahora me dice que él actúa coherentemente. Mira, una cosa. Entonces, Sí. yo creo, miren, y Catherine mencionaba algo, tú lo necesitamos planteaste. más participación Alexis, de los jóvenes. Alexis, pero tú planteaste que el PRM no está convocando, No, o sea, organizando no. la marcha. Y va- ejemplo, Ahora, yo- hay dirigentes del PRM que pero tú no yo le voy a reconoces decir, pero que déjame van a estar decir. en la marcha. Y eso Pero está Luis, bien. mire, Eso es Luis legítimo. Luis Comenzando con e Luis. Hipólito, que es, pero el caso, Luis llega el sábado. Ya Luis dijo está, que escúchame, va a participar. Luis está en Estados Unidos y la comisión política de nosotros se dio el miércoles, Luis no estaba aquí. Entonces, presidente, No estamos en la época de la tecnología, Alexis. tampoco Esa- nos engañemos exactamente, que por pero, WhatsApp escribimos, pero escúchame, por pero FaceTime, no hablamos. se tocó ese Por Skype, tema. porque Y no yo tenemos conexión. soy un testigo, por De hecho, ejemplo, yo le en puse uno de en los Twitter, organismos dijo del presidente, él puede decir, a mí no me luce Sí. venir aquí a decirle al público televidente, porque yo sí he sido coherente. Luis va A a mí quien me participar. graba aquí Va a participar. puede ver que yo lo que digo hoy
lo mantengo. mantiene. Va a participar Luis en la marcha. Sí, Pero como también ciudadano, tiene y no hay derecho. problema. Tiene derecho. Óyeme, es que Claro tengo que derecho, tiene al igual que derecho. nosotros. Vuelvo y digo, es lo que le decía ahorita que no me responde la pregunta. Cuando vemos, ¿Y Chubac, que va a participar? cuando vemos No sé si personas Chubac va a que participar. hacen Pero llamadas y vamos a hablar. organizaciones Andrés. con logos ¿Y Andrés va a partidarios, entonces ahí participar? le están politizando, porque es una causa, pueden ir como ciudadanos y políticos que defienden su causa, pero el hecho de que sea eso y de que quien esté financiando y dentro de esos mismos grupos partidarios, cuando van a un sitio, es lo mismo de dejar de ir a una actividad e ir. Cuando si está el Pidio voy y si está Michelle no voy. Porque es el mismo asunto y con quién, hasta de un asunto sabemos, como tú dices del WhatsApp, de cómo se mandan señales. Usted verá ahí que ni siquiera lo mismo de un partido político se van a poner todo detrás del mismo líder. Y eso va a pasar, y eso es lo que se refiere el Pidio, de cuando son los grupos y la puja, de lo que son, por ejemplo, las cuestiones políticas dentro de las organizaciones. Cada quien coge dentro de una causa con quien se va a englomerar. Mire, Eso es lo que venga, pasa. venga, apoyar a la marcha. Páez, No, Domingo pero nadie Páez, está convocando. Domingo Domingo. Páez es del Partido de Liberación Dominicana Y y dice que lo va. felicito. Y él ha asumido, es de los organizadores de esto. Sí. Y es del Partido de Liberación. Abel Porque es Martínez, central, que ahorita no me entendieron bien el tema, fue que dio una declaración de prensa hoy diciendo que de allá del Ayuntamiento de Santiago habían dicho que venían guaguas del Ayuntamiento de Santiago a respaldar eso. Y él lo desmintió. Él lo desmintió. Él lo desmintió. Entonces, Con una hay sectores declaración del muy PLD, delgada, ¿eh? escúcheme, hay sectores del PLD y por eso, porque Y eso está existan bien. sectores del Eso está PLD, bien. está mal la marcha. No, No. eso está bien. Y porque la estén convocando. No. Yo felicito a esos sectores y todos tenemos que unirnos a eso. A lo que Fíjense tú has una cosa. mencionado, otros no pueden estar convocando. Yo no sé si ustedes coinciden conmigo. Yo entiendo que el Entonces, tema de la marcha es positivo. si el hay Pidio, un, perdón. si hay un PLDista que dice que va a participar, entonces son sectores del PLD. Si Luis Abinader va a participar, es un ciudadano que va a participar. Sí. Apostar como la chiva loca. me ¿no? dice que está No, no, está bien. Usted me dice eso, bueno que termine pero la yo le estoy discusión. diciendo, escúcheme. No, no es para Escúchame, entender la este lógica. legislador pero hay dos cosas. Es que usted había dicho como que todo el que participa, pues está bien, vamos a poner que va a participar un sector del partido de nosotros, pero está participando un sector del partido de ustedes. Entonces, quienes están Individualízalo. politizando la marcha es el Partido de Alexis, Liberación Dominicana. individualízalo. Vamos a participar nos tenemos políticos en todos los que ir ya. partidos. Fíjense una ¿Ya? cosa, ya son las 11 de Y la eso no es noche. problema. A mí me gustaría aprovechar este espacio porque incluso hacía algunas consideraciones con periodistas también de otros países en donde se lleva a cabo la investigación del caso Odebrecht. Y bueno, en el caso de Alexis, que es diputado, Alexis, sería bueno que además, por supuesto, de todas estas iniciativas que se hacen a lo interno de la República Dominicana, tal vez podamos también desde la perspectiva de los diputados de oposición, un grupo de liderazgo nacional, hacer contactos con diputados de otros países para saber cómo van las investigaciones. Yo creo que todo eso enriquecería Así es. el proceso para dilucidar realmente lo que pasó. Por supuesto, protesta en el caso de todo aquel que quiera protestar, está consagrado en la Constitución Correcto. Así Dominicana, es. pero también Así llevar es. adelante iniciativas desde el Investigación. punto de vista Y más allá. de la investigación, Y ir más un allá. poco más allá, y sobre todo un caso como este que tiene aristas internacionales. Hoy falleció en un accidente aéreo Aéreo. uno de los jueces, jueces que está llevando vitales para el caso para el Lavallato caso de Odebrecht. Brasil. Yo decía que terriblemente y con mucha ironía, muy oportuno, ¿no? Esa muerte. Acabo de ver habría un que- tweet ahí de Kike Antún convocando a la Marcha Verde. Bueno, no sé. Feli, ¿estás de verde hoy? ¿Qué tal? No, no estás de verde. Hola, hola, qué placer. ¿Cómo te va? Veo que hay una convocatoria para el 31 también. También.